Cuando Jesús llevaba aproximadamente 1 año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión importante. ¿Quiénes serían los que lo acompañarían más de cerca y ayudarían a guiar a la congregación cristiana? Antes de elegir, Jesús se retiró a una montaña y pasó toda la noche orando en busca de la orientación de su Padre. A la mañana siguiente, reunió a varios de sus discípulos y eligió a los 12 más cercanos para ser sus apóstoles. ¿Sabes quiénes fueron estos hombres? Estos 12 hombres viajaron junto a Jesús, aprendieron de él y finalmente fueron enviados a predicar por su cuenta. Además, Jesús les dio el poder de expulsar demonios y sanar a los enfermos. Jesús veía a estos apóstoles como sus amigos y confiaba profundamente en ellos. A pesar de que los fariseos los consideraban simples y sin conocimientos, Jesús los había preparado cuidadosamente para cumplir su misión. Los apóstoles estuvieron presentes en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, como antes de su muerte y tras su resurrección. Aunque la mayoría de ellos eran de Galilea, como Jesús, algunos también estaban casados. La muerte de Pedro, el sacrificio final de la roca. Simón Pedro, originario de Galilea, era un pescador cuando conoció a Jesús. Un día, mientras trabajaba en el mar de Galilea, Jesús lo llamó a seguirlo. Pedro, junto a su hermano Andrés, dejó su vida anterior y comenzó a seguir a Jesús, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos. A lo largo de su tiempo con Jesús, Pedro fue testigo de milagros y enseñanzas. Se le conoce por su carácter impulsivo, actuando a menudo sin pensar, lo que lo ponía en situaciones difíciles, como cuando intentó caminar sobre el agua para acercarse a Jesús, pero comenzó a hundirse debido a su falta de fe. Mateo 14, 29, 31. A pesar de sus momentos de debilidad, Pedro mostró un gran compromiso con Jesús. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos, junto con Santiago y Juan, y fue testigo de eventos clave como la transfiguración de Jesús y su oración en el jardín de Getsemaní antes de ser arrestado. Sin embargo, Pedro también enfrentó momentos de debilidad. En la noche del arresto de Jesús, negó 3 veces conocerlo, tal como Jesús había predicho. Mateo 26, 79 a 75. Este episodio fue un punto de inflexión en su vida. Tras la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado por él, quien le encargó cuidar de sus seguidores y ser un líder en la iglesia primitiva. Juan 21, 15 a 19. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en una figura clave en la comunidad cristiana de Jerusalén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe cómo predicó valientemente en el Pentecostés, guiando a 3.000 personas a convertirse al cristianismo. Hechos 2, 14 a 41. Pedro también realizó milagros, como sanar a un hombre cojo en el templo de Jerusalén, Hechos 3, 1 a 10, y resucitar a una mujer llamada Tabita, Hechos 9, 36 a 42. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las persecuciones. Pedro y los demás apóstoles fueron arrestados y encarcelados varias veces debido a su predicación, pero nunca dejaron de proclamar el Evangelio. La muerte de Pedro, como la de muchos apóstoles, fue un martirio. Según las fuentes históricas y las tradiciones de Tertuliano y Orígenes, Pedro fue arrestado en Roma bajo el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo. La causa de su ejecución estuvo vinculada con las persecuciones de los cristianos en Roma, impulsadas por Nerón, quien culpó a los cristianos del incendio de la ciudad. Se dice que, al enfrentarse a su muerte, Pedro pidió ser crucificado de manera diferente a Jesús. Considerándose indigno de morir como su Señor, solicitó ser crucificado cabeza abajo. Este deseo fue cumplido, y así, Pedro murió en Roma. Su martirio es recordado como un testimonio de su dedicación a Cristo, reflejando la transformación que experimentó en su vida. De ser un hombre impulsivo y temeroso, Pedro se convirtió en un líder dispuesto a dar su vida por su fe. La solicitud de Pedro de ser crucificado cabeza abajo refleja el cambio que ocurrió en su vida, después de la restauración espiritual que vivió tras su negación. La humildad con la que aceptó su destino y eligió morir de esta manera se interpretó como un acto de devoción a Jesús. Pedro, que antes mostró miedo, ahora enfrentaba su martirio con coraje y determinación.
El legado de Pedro, conocido como la roca sobre la cual Jesús fundó su iglesia, Mateo 16-18, es esencial en la historia del cristianismo. Su vida, marcada por momentos de debilidad, también está llena de ejemplos de redención y valentía. Fue un testigo clave de los primeros años de la iglesia cristiana y su predicación ayudó a expandir el mensaje de Jesús a nuevas regiones. La historia de Pedro es un recordatorio de cómo una persona puede cambiar radicalmente, no solo por sus acciones, sino también por la gracia y el poder del mensaje de Cristo. Tras su muerte, Pedro se consolidó como uno de los pilares del cristianismo primitivo. Su ejemplo de fe y sacrificio inspiró a generaciones de cristianos enfrentando la adversidad con coraje y dedicación. La tradición de su martirio y su vida de servicio sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todo el mundo, independientemente de su denominación. El último suspiro de Juan, la muerte natural del discípulo amado. Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, era originario de Galilea y trabajaba como pescador antes de ser llamado por Jesús. Junto con su hermano Santiago, fue llamado por Jesús mientras estaban en el mar de Galilea, lanzando las redes. Al recibir la invitación de Jesús a seguirlo, Juan y su hermano dejaron todo y se unieron a Jesús, convirtiéndose en parte de su círculo cercano. Juan se describió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, lo que resalta su relación cercana con el Maestro. A lo largo de su tiempo con Jesús, Juan fue testigo de muchos de los eventos más significativos del ministerio de Jesús. Estuvo presente en la transfiguración de Jesús en el monte, Mateo 17:1-8, así como en la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su arresto, Mateo 26:36-46. Durante la crucifixión de Jesús, a pesar de que la mayoría de los discípulos huyeron, Juan permaneció cerca de la cruz y Jesús le confió el cuidado de su madre María, Juan 19:26-27. Después de la ascensión de Jesús, Juan jugó un papel clave en los inicios de la iglesia cristiana. Predicó en Jerusalén y otras regiones, enfrentándose a persecuciones por su fe. Fue arrestado en varias ocasiones por las autoridades religiosas y romanas, pero nunca dejó de proclamar el Evangelio. Además de ser un líder en la iglesia, Juan fue autor de varios textos que influyeron en la doctrina cristiana. Escribe el Evangelio según Juan, que ofrece una visión única de la vida y las enseñanzas de Jesús. También escribió 3 epístolas, conocidas como las Epístolas de Juan, que abordan temas como el amor cristiano y la verdad. Además, se le atribuye la autoría del libro del Apocalipsis, un texto profético sobre el juicio final y la victoria de Dios sobre el mal. A diferencia de muchos otros apóstoles, la muerte de Juan no fue violenta. Se cree que vivió hasta una edad avanzada, posiblemente hasta el final del primer siglo. La tradición sostiene que murió de causas naturales en la ciudad de Éfeso, donde pasó sus últimos años. Durante este tiempo, Juan ejerció una gran influencia en la iglesia cristiana, guiando a los creyentes y enfrentando las herejías que surgían dentro de la iglesia primitiva. Según algunas fuentes, Juan fue exiliado a la isla de Patmos por su fidelidad a Cristo, donde escribió el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. En Patmos, aunque las condiciones de vida eran difíciles, continuó su labor como líder espiritual, recibiendo visiones que más tarde formaron parte de su obra profética. La tradición sostiene que fue en Éfeso donde murió a una edad avanzada, siendo uno de los últimos apóstoles en fallecer. El legado de Juan, conocido también como el discípulo amado, perdura no solo a través de sus escritos, sino también por su testimonio de fidelidad a Cristo durante su vida. Su papel como líder de la iglesia primitiva y su influencia en el desarrollo de la doctrina cristiana siguen siendo fundamentales en la historia del cristianismo. La tradición considera su vida un modelo de devoción y servicio a la causa de Cristo. La trágica ejecución de Santiago, el primer mártir. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Al igual que su hermano, Santiago era pescador en la región de Galilea. Un día, mientras él y su hermano trabajaban en el mar de Galilea, Jesús los llamó a seguirlo. Ambos dejaron sus botes y redes sin dudar y se unieron a Jesús, convirtiéndose en discípulos cercanos. Jesús los apodó hijos del trueno debido a su carácter apasionado y enérgico. A lo largo de su tiempo con Jesús,
Santiago fue testigo de muchos de los momentos más significativos del ministerio de Jesús. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con su hermano Juan y Pedro. Participó en eventos clave como la transfiguración de Jesús en el monte, donde vio a su maestro glorificado junto a Moisés y Elías. También estuvo presente en el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto. Además, Santiago fue testigo de la crucifixión de Jesús, donde, a diferencia de otros discípulos, permaneció cerca de la cruz. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en uno de los primeros líderes de la Iglesia cristiana en Jerusalén. Junto con Pedro y Juan, desempeñó un papel clave en la predicación y expansión del cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe cómo, después de Pentecostés, Santiago y los demás apóstoles continuaron proclamando el Evangelio y enfrentaron la oposición de las autoridades religiosas y políticas. A pesar de las persecuciones y dificultades, Santiago se mantuvo firme en su fe y en su misión de difundir el mensaje de Jesús. Sin embargo, el destino de Santiago fue trágico y breve. Según el relato en el libro de los Hechos, 12:1-2, durante el reinado de Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo, Santiago fue arrestado y condenado a muerte. Herodes Agripa, que buscaba ganar el favor de los líderes judíos, decidió ejecutar a Santiago para frenar el crecimiento del movimiento cristiano. Santiago fue ejecutado por espada, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. La ejecución de Santiago fue rápida y brutal. La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre los cristianos de Jerusalén y su martirio marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia primitiva. La persecución contra los cristianos se intensificó después de su muerte, pero su sacrificio no debilitó la fe de los cristianos, sino que, al contrario, fortaleció su determinación para continuar con la misión. La muerte de Santiago, siendo el primer apóstol en ser martirizado, envió un mensaje claro de que la fe cristiana requeriría sacrificios. Una tradición preservada por Clemente de Alejandría afirma que, durante el juicio, uno de los guardias que acompañaba a Santiago se conmovió profundamente por su fe y se convirtió al cristianismo. Este guardia, impresionado por el coraje de Santiago, se declaró cristiano y fue ejecutado junto con él. Si esta tradición es cierta, demuestra cómo el testimonio de un creyente fiel puede inspirar a otros, incluso en los momentos más extremos. La muerte de Santiago subraya el poder del martirio como un testimonio de la dedicación a la fe. A pesar de la brutalidad de su ejecución, su disposición a morir por su creencia en Jesús no hizo más que fortalecer la causa cristiana. La vida y muerte de Santiago se convirtieron en un ejemplo de fe inquebrantable, y su sacrificio sirvió para consolidar el crecimiento de la Iglesia cristiana, que continuó expandiéndose a pesar de la persecución. Santiago sigue siendo venerado como un mártir en la tradición cristiana. Su sacrificio se recuerda no solo por su valentía, sino también por la influencia que tuvo en la Iglesia primitiva. Aunque su vida fue corta, su martirio dejó una marca perdurable en la historia del cristianismo, demostrando que la fe en Cristo puede enfrentar la muerte con coraje y determinación. La vida y el martirio de Santiago son recordados como un testimonio de cómo el compromiso con la causa de Cristo puede transformar vidas y continuar impactando a generaciones de creyentes. Andrés, crucen X y su testimonio de valor. Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Nació en Galilea y, como su hermano, trabajaba como pescador en el mar de Galilea. Un día, Andrés escuchó hablar de un nuevo profeta predicando en las orillas del río Jordán, por lo que decidió ir a escuchar a Juan el Bautista. Durante este encuentro, Juan señaló a Jesús y lo identificó como el Cordero de Dios, Juan 1:36. Movido por este testimonio, Andrés siguió a Jesús, pasando el día con él. Convencido de que había encontrado al Mesías, corrió a contarle a su hermano Simón Pedro, invitándolo a conocer a Jesús. Este acto de traer a su hermano a Jesús marcó la vida de Andrés. A lo largo de su ministerio, Andrés se destacó por ser el apóstol que atraía a otros hacia Cristo, jugando un papel clave en la difusión del Evangelio. Tras la ascensión de Jesús, Andrés continuó predicando el mensaje cristiano, extendiendo su misión a diferentes regiones.
La tradición sostiene que predicó en áreas alrededor del Mar Negro, en lo que hoy es Turquía, y en otras regiones como Grecia y Escitia, que corresponde a la actual Ucrania. Andrés enfrentó muchas adversidades en su vida como apóstol. A pesar de las dificultades, su dedicación al Evangelio no disminuyó. A lo largo de sus viajes, predicó con fervor, convirtiendo a muchos a la fe cristiana. Sin embargo, su vida terminó de manera trágica cuando fue arrestado por las autoridades romanas. Según los relatos antiguos, Andrés fue condenado a muerte en la ciudad de Patras, en Grecia, durante el gobierno de los emperadores romanos. La tradición más conocida señala que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés. En el momento de su crucifixión, Andrés vio la cruz desde lejos y, en lugar de sentir miedo, exclamó con alegría: «Salve, oh cruz tan deseada y ahora preparada para mí. Vengo a ti lleno de seguridad y de alegría. Sepárame de los hombres y devuélveme a mi maestro». Este acto de fe subraya su disposición a abrazar el sacrificio, reflejando el profundo compromiso de Andrés con Jesús. La crucifixión de Andrés fue especialmente dolorosa y prolongada. Según las fuentes antiguas, permaneció atado a la cruz durante varios días antes de morir. Durante ese tiempo, Andrés continuó predicando a quienes se acercaban a verlo, convirtiendo su agonía en un último testimonio del Evangelio. La tradición cristiana interpreta este acto como una expresión de su fe inquebrantable, mostrando cómo, incluso en su sufrimiento, Andrés glorificó a Cristo. La cruz en forma de X, en la que Andrés fue crucificado, se convirtió en un símbolo destacado dentro del cristianismo. Aparece en el escudo de armas de Escocia, donde Andrés es considerado el santo patrón. A lo largo de la historia, este símbolo ha sido un recordatorio de la valentía de Andrés y su dedicación a la causa cristiana. Su martirio, aunque brutal, no hizo más que fortalecer el mensaje cristiano, y su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de cristianos a mantener firme su fe incluso en circunstancias difíciles. La muerte de Andrés no solo consolidó su lugar como mártir cristiano, sino que también se convirtió en un modelo de sacrificio por la fe. Su vida, marcada por su constante esfuerzo por atraer a otros a Jesús y su disposición a enfrentar la muerte por su fe, sigue siendo un testimonio de la dedicación a la causa de Cristo. La tradición sostiene que su sacrificio fue un evento significativo que impulsó el crecimiento del cristianismo en regiones cercanas a Grecia y más allá. La figura de Andrés continúa siendo venerada en la tradición cristiana. Su sacrificio y su papel como uno de los primeros seguidores de Jesús son recordados no solo por su valentía en la muerte, sino también por su incansable trabajo en la expansión del Evangelio. La vida de Andrés demuestra cómo un discípulo fiel, incluso en la adversidad, puede dejar un impacto duradero en la historia de la fe cristiana. Felipe, la muerte del apóstol pragmático. Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesús, nació en Betsaida, una ciudad de Galilea. Era pescador de oficio, al igual que varios otros apóstoles. Su historia comenzó cuando Jesús lo llamó a seguirlo, un llamado que Felipe aceptó sin dudar. Según los evangelios, Felipe fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús, y rápidamente se unió a él, dejando su trabajo y su vida anterior. Felipe se caracteriza por su enfoque práctico. En el episodio de la alimentación de los 5.000, Jesús preguntó a Felipe cómo podrían alimentar a la multitud. Felipe, con una visión pragmática, respondió que ni con 200 denarios se podría alimentar a tanta gente, mostrando su preocupación por los aspectos materiales de la situación. Juan 6:7. Este ejemplo refleja la mentalidad concreta y lógica de Felipe, quien, aunque pragmático, también era testigo de los milagros de Jesús. Felipe también jugó un papel importante como intermediario entre Jesús y los gentiles. En el Evangelio de Juan se menciona que algunos griegos se acercaron a Felipe para ver a Jesús. Su nombre griego indicaba una conexión con el mundo helénico, lo que lo convertía en un puente entre las culturas judía y griega. Juan 12:20-22. Esto destaca su habilidad para conectar a diferentes grupos de personas con el mensaje de Jesús, algo fundamental en su misión. Tras la ascensión de Jesús, Felipe continuó su labor como evangelizador.
Se cree que viajó a diversas regiones fuera de Palestina, predicando en Frigia, una zona en lo que hoy es Turquía, así como en Grecia y Escitia, actual Ucrania. A pesar de los desafíos y la oposición, Felipe permaneció firme en su misión, llevando el Evangelio a nuevos territorios y enfrentando dificultades en el camino. Un episodio clave en la vida de Felipe se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra su encuentro con el eunuco etíope. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe explicó las Escrituras al eunuco y lo bautizó, lo que muestra su habilidad para enseñar y su disposición para evangelizar a personas de diferentes culturas. Hechos 8:26-40. El martirio de Felipe, como el de muchos apóstoles, no está completamente claro en las fuentes históricas, pero la tradición indica que fue crucificado en Hierápolis, una ciudad de Frigia, en lo que hoy es Turquía. Algunas versiones sostienen que fue crucificado cabeza abajo, de manera similar a Pedro, mientras que otras tradiciones mencionan que fue lapidado. Lo que es común en estas fuentes es que Felipe, como muchos otros apóstoles, estaba dispuesto a morir por su fe. El sacrificio de Felipe resalta su dedicación total a la misión que Jesús le encomendó. Aunque las fuentes sobre su martirio varían, todas coinciden en que, al igual que otros apóstoles, Felipe estuvo dispuesto a enfrentar la muerte por seguir a Cristo y difundir su mensaje. La disposición de Felipe para morir en tierras extranjeras refleja su profundo compromiso con la tarea de llevar el Evangelio más allá de las fronteras conocidas y enfrentar las persecuciones sin temor. La vida y el martirio de Felipe siguen siendo recordados como un testimonio de su fe y determinación. Su legado no solo está marcado por su evangelización, sino también por su disposición a atravesar barreras culturales y geográficas en la propagación del cristianismo. Su muerte, aunque menos conocida que la de otros apóstoles, resalta el sacrificio personal que muchos de los primeros cristianos estaban dispuestos a hacer por la fe. La tradición cristiana ha mantenido viva la memoria de Felipe, inspirando a generaciones de creyentes a ser fieles a su llamado, sin importar los obstáculos o el costo. El místico final de Bartolomé, desollado vivo en su sacrificio. Bartolomé, también conocido como Natanael en el Evangelio de Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Era originario de Caná, en Galilea, y como su hermano Felipe, fue llamado por Jesús a seguirlo. Según el Evangelio de Juan, fue Felipe quien presentó a Bartolomé a Jesús, diciéndole que habían encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Al principio, Bartolomé expresó escepticismo preguntando: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, fue rápidamente impresionado por sus palabras y reconociendo la divinidad de Jesús exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. Este encuentro marcó un punto de cambio en la vida de Bartolomé, quien pasó de ser un escéptico a un ferviente seguidor de Jesús. Durante su vida como apóstol, Bartolomé se destacó por su cercanía a Jesús y su participación en los eventos clave del ministerio. Aunque no se menciona tanto en los evangelios sinópticos como algunos otros apóstoles, la tradición cristiana indica que desempeñó un papel importante en la difusión del evangelio después de la ascensión de Jesús. Según diversas fuentes, Bartolomé predicó en muchas regiones fuera de Palestina, incluyendo áreas como la India, Etiopía, Mesopotamia y Armenia. La tradición armenia, en particular, lo venera como uno de sus santos patrones, considerándolo una figura clave en la expansión del cristianismo en esa región. El martirio de Bartolomé es uno de los más brutales entre los apóstoles, y aunque los detalles varían, las fuentes antiguas coinciden en que fue capturado en Armenia por orden del rey Astiages. Según algunas tradiciones, Bartolomé fue desollado vivo, una tortura extremadamente cruel que consistía en arrancarle la piel mientras aún estaba con vida. Después de este tormento, fue crucificado cabeza abajo, lo que podría haber sido una forma de humillación adicional. Otros relatos mencionan que tras la crucifixión, Bartolomé fue decapitado, lo que subraya la violencia y brutalidad de su muerte. Las fuentes más antiguas de la tradición cristiana, incluyendo escritos de autores como Eusebio de Cesarea, respaldan la idea de que Bartolomé fue martirizado en Armenia, aunque no todos los detalles del martirio son completamente claros.
Sin embargo, lo que es común en estos relatos es la extrema violencia de su ejecución, lo que refleja el tipo de persecuciones que los primeros cristianos enfrentaban en el Imperio Romano. En ese contexto, la disposición de Bartolomé a soportar semejante sufrimiento se presenta como un testimonio de su fe. El martirio de Bartolomé se interpretó en la Iglesia primitiva como un acto de fidelidad a Cristo. A pesar de la brutalidad de su ejecución, su disposición a morir por su fe no solo confirmó su dedicación, sino que también inspiró a otros cristianos a mantener su fe en tiempos de persecución. La tradición también sostiene que la muerte de Bartolomé tuvo un impacto significativo en la comunidad cristiana local, fortaleciendo la determinación de los creyentes a seguir su ejemplo de valentía y dedicación. A pesar de que los detalles sobre la vida de Bartolomé son limitados en las fuentes históricas, su testimonio de fe y sacrificio ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de su martirio, aunque menos conocida que la de algunos otros apóstoles, resalta el costo del discipulado y la disposición a enfrentar la muerte por la fe. La figura de Bartolomé sigue siendo venerada en la tradición cristiana, especialmente en las regiones donde predicó, como Armenia, y su vida y muerte continúan siendo un modelo de servicio y dedicación a la causa de Cristo. El legado de Bartolomé, aunque menos destacado en comparación con otros apóstoles, sigue siendo recordado como un ejemplo de fe inquebrantable y dedicación al Evangelio. Su martirio y su disposición a predicar en tierras lejanas y difíciles subraya la importancia de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo, sin importar las adversidades que puedan surgir. El último suspiro de un apóstol, la muerte de Mateo. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Nació en Galilea y trabajaba como recaudador de impuestos, una ocupación despreciada por la sociedad judía de su tiempo, ya que los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores que colaboraban con el gobierno romano. A pesar de esta posición marginal, Mateo, aparentemente insatisfecho con su vida, decidió seguir a Jesús cuando fue llamado. El Evangelio de Mateo 9:9 narra el momento en que Jesús pasó por la mesa de impuestos de Mateo y le dijo: «Sígueme». Mateo, sin dudar, dejó su trabajo y su vida anterior para seguir a Jesús. Este acto refleja una disposición inmediata y decidida a cambiar su vida. Tras ser llamado, Mateo invitó a Jesús a su casa, donde compartieron una comida con otros recaudadores de impuestos y personas consideradas pecadoras, lo que generó críticas de los fariseos. Jesús respondió a sus críticas diciendo: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos». Mateo 9:12. Como apóstol, Mateo desempeñó un papel activo en la expansión del Evangelio. Es conocido principalmente por ser el autor del Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto hizo que su Evangelio fuera una obra crucial para conectar el judaísmo con el cristianismo naciente. Mateo también predicó a los judíos y a los gentiles, y su capacidad para conectar las enseñanzas de Jesús con las expectativas mesiánicas del pueblo judío fue fundamental para la expansión del cristianismo. Después de la ascensión de Jesús, Mateo continuó su misión evangelizadora. La tradición sugiere que predicó en Judea y más tarde viajó a otras regiones como Etiopía, Persia y Partia, que corresponden a áreas que hoy incluyen partes de Irán e Irak. A lo largo de su vida, Mateo se dedicó a enseñar y a difundir el mensaje de Jesús, a pesar de las dificultades que enfrentó. En cuanto a su muerte, las tradiciones varían considerablemente. Algunas fuentes indican que Mateo fue martirizado en Etiopía, donde fue ejecutado por espada. Sin embargo, otras fuentes sugieren que murió de causas naturales después de años de servicio. Aunque no hay consenso sobre los detalles exactos de su muerte, lo que es claro es que Mateo continuó predicando hasta el final, dispuesto a dar su vida por la fe que predicaba. El legado de Mateo, aunque no se mide solo por los detalles de su vida y su muerte, perdura principalmente a través de su Evangelio. Su trabajo como escritor y evangelista desempeñó un papel fundamental en la formación del cristianismo primitivo, especialmente en su enfoque sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la proclamación de Jesús como el Mesías prometido. Su Evangelio sigue siendo una de las fuentes más importantes para comprender la vida y el ministerio de Jesús.
La historia de Mateo refleja la capacidad de Jesús para transformar vidas. De ser un recaudador de impuestos, alguien considerado un paria en la sociedad judía, Mateo pasó a ser uno de los apóstoles más importantes, difundiendo el mensaje de Jesús. Su vida y su martirio, aunque no siempre bien documentados, siguen siendo un testimonio de la dedicación y el sacrificio que los primeros cristianos estaban dispuestos a hacer por su fe. A lo largo de los siglos, Mateo ha sido recordado como un evangelista que conectó a los judíos con el mensaje cristiano, y su legado sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. La importancia de su evangelio y su disposición a seguir a Jesús hasta la muerte lo convierten en una figura fundamental en la historia del cristianismo. Muerte por lanzas, la ejecución de Tomás. Durante su niñez, Rolf Mengele creció sin conocer la verdadera identidad de su padre. Joseph Mengele, uno de los criminales más buscados tras la guerra, fue presentado ante él como un familiar lejano. Su madre, Irene, le dijo que había muerto en combate como un héroe. En realidad, aquel tío Fritz que vivía en Sudamérica era su verdadero progenitor. Recién a los 16 años descubrió la verdad. El impacto fue devastador. En el colegio, los demás chicos lo identificaban por el apellido. Lo llamaban Nazi Chiquito o SS Mengele. La sombra de su padre lo alcanzaba incluso en los ambientes más cotidianos. En su casa, el tema seguía siendo tabú. Afuera, la carga del nombre lo convertía en un paria. A los 33, en 1977, Rolf decidió viajar a Brasil para reencontrarse con él. Era la segunda vez que lo vería, pero la primera en la que sabía quién era realmente. El encuentro se preparó con extrema cautela, durante 5 años. Usó el pasaporte de un amigo y se movió en total anonimato, por miedo a que fueran descubiertos por grupos de búsqueda. Pasaron 2 semanas juntos. Joseph Mengele vivía en São Paulo, escondido en una vivienda simple. Se mostraba frágil, nervioso y físicamente deteriorado. El hijo que nunca había criado se sentó frente a él, no para juzgarlo, sino para intentar entender. Rolf quería comprender cómo un ser humano podía actuar como él lo había hecho. Durante las conversaciones, su padre negaba haber cometido crímenes directos. Aseguraba que solo acataba órdenes, que Auschwitz ya operaba antes de su llegada y que su rol era clasificar a quienes servían para trabajar. Jamás mostró pesar, sus creencias seguían intactas. Aunque Rolf despreciaba todo lo que representaba su padre, nunca lo denunció. Jamás colaboró con los que lo perseguían. Cuando Joseph murió en 1979, ahogado en una playa bajo el seudónimo de Wolfgang Gerhard, Rolf recibió la noticia por medio de allegados. Viajó a Brasil para recoger sus pertenencias. Esta vez usó su verdadera identidad. Recogió cuadernos, cartas, bocetos y un reloj. No entregó nada a las autoridades. En 2011, ese material fue subastado por casi $250.000. Lo compró un descendiente de víctimas del Holocausto, que consideró que debía hacerse público para combatir la negación. Tampoco confirmó la muerte de su padre en forma inmediata. Se negó a facilitar muestras genéticas y no participó en la exhumación. El temor al juicio público aún lo marcaba. Cuando se verificó oficialmente la identidad de los restos, Rolf optó por mantenerse en silencio. Parte de su decisión era proteger a quienes habían apoyado a su padre. Otra parte, distanciarse del apellido. En los años 80, tomó una decisión definitiva. Dejó atrás el nombre Mengele y adoptó el de su esposa. Instalado en Múnich, se dedicó al derecho. Eligió ese camino para garantizar que sus hijos crecieran sin cargar con una historia que no les pertenecía. Nunca renegó de su origen, pero tampoco lo aceptó como condena. Mientras algunos hijos de jerarcas defendieron o blanquearon el pasado, él mantuvo su distancia. No sintió odio, pero tampoco afecto. Era un extraño, dijo. En 2008, declaró públicamente que deseaba visitar Israel y Yad Vashem. No dudaba por miedo personal, sino por respeto. Sabía que su presencia podía incomodar, aunque afirmaba no sentir. Un final cruel, la lapidación de Santiago el Menor. Santiago, hijo de Alfeo, es conocido comúnmente como Santiago el Menor, para diferenciarlo de Santiago, hijo de Zebedeo. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, aunque se sabe relativamente poco sobre su vida antes de ser llamado a seguir a Cristo.
No se mencionan detalles específicos sobre su ocupación o su vida familiar, pero lo que se sabe es que fue elegido por Jesús para formar parte de su círculo cercano de discípulos. En los Evangelios se menciona que Santiago fue parte de los 12 apóstoles, a quienes Jesús instruyó directamente y comisionó para difundir el Evangelio. Sin embargo, a lo largo de los relatos bíblicos, su figura permanece en un segundo plano en comparación con otros apóstoles como Pedro, Juan o Judas Iscariote. Algunas tradiciones sugieren que Santiago pudo haber sido un hombre más reservado y reflexivo, observando y absorbiendo las enseñanzas de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, Santiago continuó su labor como apóstol, predicando el Evangelio en diversas regiones. Las tradiciones indican que viajó a lugares como Siria y Persia, donde trabajó junto a Simón el Celote en la expansión del cristianismo. Durante sus viajes, Santiago enfrentó numerosos desafíos, desde mares traicioneros hasta desiertos y caminos peligrosos. A pesar de las dificultades, se dedicó a llevar el mensaje de Cristo a quienes aún no lo conocían, predicando en lugares remotos y a menudo, enfrentando hostilidad. En cuanto a su muerte, las fuentes históricas y las tradiciones varían. Algunas versiones indican que fue crucificado en Ostia, cerca de Egipto, mientras que otras sugieren que su martirio tuvo lugar en Persia. En algunas tradiciones se relata que fue lapidado y luego golpeado hasta morir con un bastón. Aunque los detalles precisos de su muerte no están completamente claros, lo que es evidente es que Santiago, al igual que muchos otros apóstoles, enfrentó su muerte con valentía y sin renunciar a su fe. La historia de Santiago el Menor refleja el papel esencial de aquellos apóstoles que no ocupan un lugar prominente en los relatos bíblicos, pero que fueron fundamentales en la propagación del cristianismo. A menudo, los apóstoles que no son mencionados con frecuencia son aquellos que realizaron un trabajo crucial para la expansión de la Iglesia primitiva. La vida de Santiago demuestra que, en la misión de Cristo, no hay papeles insignificantes. Cada seguidor de Jesús, independientemente de su visibilidad, tiene un impacto significativo en la obra de Dios. Santiago viajó a regiones lejanas, llevando el mensaje de Cristo a comunidades que quizás nunca conocieron a figuras más conocidas, pero que fueron tocadas por su mensaje. La expansión del cristianismo en regiones como Siria, Persia y Egipto muestra la naturaleza global de la misión apostólica y los sacrificios que los apóstoles estuvieron dispuestos a hacer para difundir las buenas nuevas de Jesús. A través de su martirio, Santiago el Menor nos recuerda que, aunque la historia no siempre registre todos los detalles de la vida de cada apóstol, el impacto de sus vidas en el reino de Dios puede ser profundo y duradero. Su dedicación a la misión de Cristo y su sacrificio en la propagación del Evangelio continúan siendo un testimonio de la fidelidad a la causa de Jesús. La vida de Santiago el Menor nos invita a reflexionar sobre el valor del servicio en la misión de Cristo, independientemente del reconocimiento que se reciba. Muerte en Persia, el sacrificio de Simón. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue un hombre de origen galileo. Antes de ser llamado por Jesús, Simón formaba parte de un grupo conocido como los Celotes, un movimiento radical que luchaba contra el dominio romano sobre el pueblo judío. Los celotes eran conocidos por su fervor y disposición para usar la violencia con el fin de liberar a Israel de la ocupación romana. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Simón dejó atrás su participación en el movimiento celote y se unió a la misión de Cristo, quien predicaba amor y paz en lugar de confrontación violenta. El llamado de Jesús a Simón, registrado en los Evangelios, fue un acto de transformación. Simón pasó de ser un radical opositor del poder romano a un seguidor fiel de un mensaje completamente diferente. Aunque no se mencionan muchos detalles de su vida como discípulo, Simón estuvo presente en los momentos clave del ministerio de Jesús y se mantuvo entre los 12 apóstoles elegidos. Tras la ascensión de Jesús, Simón continuó su trabajo misionero, llevando el Evangelio a diversas regiones fuera de Palestina. Según la tradición, Simón viajó a tierras lejanas como Persia, una región que hoy corresponde a Irán. En Persia, enfrentó una fuerte resistencia, ya que su mensaje cristiano chocaba con las creencias religiosas y estructuras sociales locales. Sin embargo, Simón no se dejó intimidar y continuó predicando el Evangelio, desafiando las adversidades.
En sus viajes, Simón encontró a Judas Tadeo, quien también estaba comprometido con la misión cristiana. Juntos formaron una alianza y se apoyaron mutuamente para enfrentar las dificultades y las persecuciones que ambos apóstoles sufrían debido a su predicación. A pesar de la creciente resistencia, la predicación de Simón y Judas Tadeo atrajo a más seguidores. Esto despertó la preocupación de las autoridades locales, quienes vieron en los apóstoles una amenaza al orden establecido. En consecuencia, Simón y Judas Tadeo fueron arrestados, fueron sometidos a crueles torturas, pero su fe permaneció intacta. La brutalidad de las persecuciones que enfrentaron no logró debilitar su compromiso con Cristo. El martirio de Simón el Celote fue tan cruel como el de muchos otros apóstoles. Según las tradiciones, Simón fue ejecutado de una manera conocida como ser cerrado al medio, un método de ejecución extremadamente violento y humillante. Aunque los detalles precisos sobre su muerte varían, se sabe que tanto Simón como Judas Tadeo fueron martirizados juntos. Sus últimas palabras, de acuerdo con la tradición, fueron de alabanza a Dios, lo que refleja su dedicación total a Cristo hasta el final. A pesar de que Simón el Celote no es tan mencionado en los relatos bíblicos como otros apóstoles, su vida y martirio muestran el valor de aquellos seguidores de Cristo, que aunque no ocupan posiciones prominentes, desempeñaron roles cruciales en la expansión del cristianismo. La dedicación de Simón a predicar el Evangelio, su valentía al enfrentar la persecución y su martirio sirven como un ejemplo de fe profunda y compromiso inquebrantable con la causa de Cristo. Un final sangriento, la ejecución de Judas Tadeo con flechas y bastones. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Poco se sabe de su vida antes de su llamado, pero según los evangelios, fue elegido por Jesús para formar parte de su círculo cercano de discípulos. Su vida como apóstol se destaca por su valentía y dedicación a la misión cristiana, a pesar de ser menos mencionado que otros apóstoles en los relatos bíblicos. En los evangelios, Judas Tadeo se muestra como un discípulo comprometido, y aunque no se menciona mucho sobre él en los eventos más destacados de la vida de Jesús, su participación en la predicación y enseñanza es evidente. Según la tradición, Judas Tadeo fue uno de los apóstoles enviados a predicar el Evangelio en diversas regiones tras la ascensión de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, su labor se menciona de manera más general, pero se sabe que continuó su misión después de la resurrección de Cristo. La misión de Judas Tadeo lo llevó a regiones como Mesopotamia, una zona rica en historia y cultura, pero también llena de complejidades religiosas y sociales. Allí enfrentó la resistencia de las autoridades locales y los líderes religiosos, quienes veían el cristianismo como una amenaza. A pesar de la hostilidad, Judas Tadeo siguió predicando con dedicación, ganando seguidores y fortaleciendo la comunidad cristiana. Su labor en Mesopotamia fue un testimonio de su determinación y valentía al llevar el mensaje de Jesús a nuevas tierras. Tras su trabajo en Mesopotamia, Judas Tadeo se dirigió a Persia, donde también enfrentó un fuerte rechazo a su predicación. En Persia, las autoridades se sintieron amenazadas por el crecimiento del cristianismo y las enseñanzas de los apóstoles. Sin embargo, Judas Tadeo siguió adelante con su misión, predicando incansablemente a pesar de las persecuciones que enfrentaba. Sabía que su fe le requería sacrificios y que predicar el Evangelio significaba arriesgar su vida. Finalmente, Judas Tadeo fue arrestado junto con Simón el Celote, otro de los apóstoles, debido al creciente número de cristianos que se habían convertido a la fe. Ambos apóstoles fueron sometidos a torturas brutales con el objetivo de silenciar su mensaje. A pesar de la violencia, su fe no vaciló. Se dice que durante su tortura, tanto Judas Tadeo como Simón el Celote mantuvieron su testimonio de fe, lo que impresionó a muchos que los observaban. La muerte de Judas Tadeo fue un acto de extrema crueldad. Según la tradición, ambos apóstoles fueron ejecutados mediante un método conocido como ser cerrado al medio, un tipo de ejecución especialmente violento que reflejaba el temor y el odio de los opresores hacia el mensaje que predicaban. Aunque los detalles varían en las fuentes, se afirma que Judas Tadeo enfrentó su martirio con valentía. Se dice que sus últimas palabras fueron de alabanza a Dios, lo que refleja su dedicación total a Cristo.
El martirio de Judas Tadeo subraya el alto costo que muchos apóstoles estuvieron dispuestos a pagar por la difusión del cristianismo. A pesar de que su muerte fue brutal, su sacrificio inspiró a muchos cristianos que vieron en él un modelo de fe inquebrantable. Su testimonio de fortaleza y su disposición a sufrir por la causa de Cristo continúan siendo un ejemplo para los creyentes a lo largo de los siglos. La historia de Judas Tadeo es un testimonio del coraje y la dedicación de aquellos que, aunque no figuran en los primeros planos de los relatos bíblicos, jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo. A través de su trabajo en Mesopotamia y Persia, su valentía y su sacrificio, Judas Tadeo dejó un legado duradero, demostrando cómo la fe en Cristo puede superar cualquier adversidad. Un final brutal: la ejecución de Matías por lapidación y decapitación. Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles, fue una figura importante en la expansión del cristianismo, aunque su vida y ministerio no son tan ampliamente conocidos como los de otros apóstoles. La historia de Matías comienza después de la traición y muerte de Judas Iscariote, cuando los apóstoles sintieron la necesidad de completar el número de los 12. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1:15-26, los discípulos eligieron a Matías por sorteo entre aquellos que habían seguido a Jesús desde el comienzo de su ministerio hasta su ascensión, asegurándose de que fuera un testigo presencial de los eventos más importantes de la vida de Jesús. Después de ser elegido para formar parte del grupo de los 12, Matías se dedicó completamente a la misión de predicar el Evangelio, trabajando junto a los otros apóstoles para expandir el mensaje de Cristo. Aunque no se mencionan muchos detalles específicos sobre su vida y actividades durante el ministerio de Jesús, se sabe que, como apóstol, participó en las enseñanzas y actividades fundamentales del grupo, siendo testigo de milagros y de la enseñanza directa de Jesús. Su inclusión en el grupo de los 12 apóstoles refleja su compromiso y lealtad al mensaje de Cristo. Tras la ascensión de Jesús, Matías continuó su labor como misionero. Se cree que predicó principalmente en Judea, aunque también viajó a otras regiones. En particular, la tradición sostiene que realizó misiones en Etiopía, una tierra que enfrentaba numerosos desafíos culturales y religiosos. Durante su tiempo en Etiopía, Matías se enfrentó a la resistencia local, ya que las autoridades y los líderes religiosos vieron el cristianismo como una amenaza a sus tradiciones. A pesar de la oposición, Matías predicó incansablemente y ganó seguidores para la fe cristiana. Su dedicación y valentía en estos viajes lo convirtieron en una figura clave en la expansión del cristianismo primitivo. La muerte de Matías, aunque rodeada de algunas variaciones en los relatos, es descrita en las tradiciones como un martirio brutal. Según las fuentes históricas y la tradición cristiana, fue arrestado y condenado por las autoridades locales debido a su predicación del Evangelio. Se le acusó de blasfemia y de perturbar el orden público. Después de ser arrestado, Matías fue sometido a torturas antes de ser ejecutado. En algunas versiones se menciona que fue lapidado hasta la muerte, un método de ejecución cruel que implicaba lanzar piedras a la víctima. Sin embargo, otros relatos indican que fue decapitado después de la lapidación. Lo que es claro es que su muerte fue violenta y el resultado de su incansable labor como defensor de la fe cristiana. El martirio de Matías ocurrió en un contexto de creciente persecución a los cristianos, y su ejecución no solo reflejaba la oposición a su mensaje, sino también el costo personal que muchos apóstoles estaban dispuestos a pagar para difundir el Evangelio. Aunque las fuentes varían en cuanto a los detalles exactos, todas coinciden en que Matías fue uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio y que su fe permaneció firme hasta el final. El legado de Matías como apóstol y mártir sigue siendo relevante en la tradición cristiana. Su dedicación a la misión de Cristo y su valentía frente a la muerte inspiraron a muchos de sus seguidores. A pesar de que no tuvo un papel tan prominente en los evangelios como otros apóstoles, su vida y martirio fueron fundamentales para el crecimiento de la Iglesia primitiva. Los 12 apóstoles de Jesús fueron elegidos para cumplir una misión fundamental en la expansión del cristianismo. A lo largo de sus vidas, estos hombres enfrentaron muchos desafíos y momentos de duda, pero siempre se mantuvieron fieles al mensaje de Jesús. A pesar de los sufrimientos extremos y martirios violentos que vivieron, nunca abandonaron su fe en Cristo.
Las muertes de los apóstoles, aunque trágicas, destacan el alto precio que muchos cristianos estuvieron dispuestos a pagar por su creencia. Desde la crucifixión de Pedro hasta el martirio de Santiago, cada uno dejó una huella profunda en la historia de la Iglesia primitiva. Gracias a sus sacrificios, el mensaje de Cristo se difundió por todo el mundo conocido de la época, ayudando a que el cristianismo se estableciera como una fe perdurable. El legado de los apóstoles sigue vivo, no solo en las Escrituras, sino también en la dedicación de los cristianos actuales. Sus vidas y muertes nos recuerdan que la fe no solo se prueba en tiempos de paz, sino también en la capacidad de resistir frente a las adversidades.